pues bien puedan observar el video cuando necesiten. ¿Listo? Entonces, la guía de aprendizaje parte, esto era que les estaba grabando el video, pero bueno, la guía de aprendizaje parte de acá. Nosotros vamos a trabajar una sentencia de programación que se llama if. Esto es una condición, o sea, una condición es una pregunta. Esta pregunta, esta primera pregunta que nosotros vamos a ver, que se llama if, tiene solamente dos caminos. Un camino verdadero y un camino falso. Cada uno de esos caminos, tanto el verdadero como el falso, va a tener unos bloques de programación que ustedes mismos van a llenar, dependiendo del problema. ¿Qué significa if? Si yo les traduzco este if a español, viene siendo algo así como un sí, pero no un sí de afirmación, que eso vendría siendo el yes, no un sí de afirmación, sino un sí de alternativa. Entonces, si pasa tal cosa, váyase por un camino, o si pasa tal cosa, váyase por el otro. ¿Listo? Recuerden, las condiciones, las preguntas, solo tienen dos valores, true, un verdadero, o false, falso. Solamente dos caminos, verdadero o falso. ¿Listo? Acuérdense los diagramas de bloque, los diagramas de flujo, perdón. Los diagramas de flujo era expresar nuestro programa en forma gráfica. Bueno, si yo expreso esta condición de forma gráfica, observo que tengo solamente dos caminos. La pregunta, que es la que está en rojito. Por ejemplo, ¿la temperatura es igual a 25? Esa es la pregunta. Y la respuesta puede ser o sí o no. La respuesta, por ejemplo, la temperatura en este momento puede estar en 20. Entonces, si la temperatura no es 25, pues se va por acá y hace algo, lo que usted le programe. Por ejemplo, muéstreme en pantalla un mensaje que diga, la temperatura es diferente de 25. Si la condición se cumple, por ejemplo, yo estoy censando una temperatura y efectivamente el valor que me dio 25 y la pregunta es, ¿temperatura igual a 25? Sí. Entonces ejecuto una línea de código o unas líneas de código que están en la rama del sí. Entonces acá yo puedo colocar, por ejemplo, la temperatura es igual a 25. O puedo colocar, por ejemplo, prender unos bombillos, o puedo colocar una carita feliz, o puedo mandar un mensaje, o puedo hacer algo. Lo que quiero que me entiendan es que la pregunta tiene dos caminos, si se cumple o si no, y cada uno tiene un segmento de código diferente dependiendo de lo que usted necesite hacer. El caso verdadero, sí, el caso falso, no. Luego de que se ejecutan ambos, sea el verdadero o el falso, continúa mi programa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, señor. Listo. Entonces acuérdense, sí o no, no hay más. Este es un ejemplo que me daba un profesor de programación, pero para que les quede claro y sin que suene mal ni nada, pero este es como cuando llega la muchacha con el novio a decirle, a contarle al papá que está embarazada. O sea, es o está embarazada o no está embarazada. Acá el un poquito embarazado no sirve. Es o sí o no. Las máquinas solo piensan en los extremos, sí o no. Acá no hay un poquito, acá no hay un puchito, no. Acá es o sí o no, o verdadero o falso. Listo, para que tengan en cuenta que esas preguntas deben ser preguntas cerradas, que solamente tengan esas dos respuestas, sí o no. ¿Qué tipo de preguntas puedo yo hacer aquí en la condición? Puedo preguntar comparaciones. Entonces, acá obviamente yo lo coloco con unos ejemplos abiertos que son X, que es un valor cualquiera, que puede ser temperatura, puede ser humedad, puede ser un dígito que alguien escribió. O sea, ese X es cualquier cosa, ¿listo? Lo que quiero que tengan presente es que yo puedo preguntar, por ejemplo, si ese valor es igual a algo. O sea, por ejemplo, temperatura es igual a 5, yo puedo preguntar eso. ¿Temperatura es diferente de 5? O humedad o lo que sea es diferente de 5 o de cualquier valor, sí puedo preguntar eso. El valor es menor que 5, por ejemplo, que acá entraría,
de 4.9 hasta menos infinito, o sea, cualquier valor de aquí para atrás, puedo preguntar eso. X es mayor igual, X es menor igual, o puedo cumplir algo, que en este pedazo sí necesito que me coloquen mucha atención, que se llama condiciones booleanas. ¿Qué es una condición booleana? Ustedes dirán, bueno, este profesor de qué me está hablando. Una condición booleana son condiciones lógicas. Es algo que tiene que ver con lógica y les voy a explicar solamente dos. La condición O, que se representa con estos dos palitos, o sea, esto se lee como si fuera O la condición I, que es estos dos, esos son como unas I, que se llaman, en realidad se llaman ampersand. Entonces estos dos ampersand se leen como I. ¿Y cuál es la diferencia de los dos? En O se pueden cumplir cualquiera de estas dos condiciones para activar mi pregunta, o sea, para irme por el camino verdadero, con que se cumpla cualquiera de las dos cosas que yo pregunto, se activa. Les coloco un ejemplo. Imaginémonos que ustedes trabajan en una planta nuclear, en algo que tiene, mejor dicho, un nivel de complejidad muy grande y que hay muchos gases o hay elementos que pueden ser dañinos para la especie. O por ejemplo, un laboratorio que usted está manipulando, qué sé yo, algunos agentes por ahí dañinos para la vida. Usted no puede esperar a que, por ejemplo, digamos, este es un sensor de, qué sé yo, de gas, de un gas peligroso, y este es un sensor de un virus todavía más peligroso. Yo no puedo esperar a que los dos se me activen para crear una alarma. Con cualquiera de los dos que se active, ya tengo que iniciar un proceso. Entonces, cuando usted coloca O, usted le dice a su programa, venga hermano, con cualquiera de estas que se activen, préndame ya o haga o active la cadena del sí. ¿Por qué? Porque todos tienen igual de prioridad. Entonces, con que alguno de ellos se active, ya necesito que se me active este cuento, que se me prenda la alarma. Esa es la condición O. Cualquiera de estos señores puede activar esa condición. O sea, cualquiera de estos señores entrarían al camino del sí. La diferencia con la condición I, que es esta condición deben cumplirse todas al tiempo, todas estas deben cumplirse. En este caso, X tendría que ser menor o igual a 3, por ejemplo, una temperatura menor o igual a 3, y por ejemplo, esto que sea, digamos, la presión igual a 7. Deben cumplirse ambos para que se active mi camino del sí. De lo contrario, él siempre va a estar mostrando la alternativa del no. Un ejemplo de esto. Imaginémonos que ustedes están trabajando en un edificio y a ustedes les dicen, venga, yo necesito controlar si hay un incendio en el edificio, pero para yo saber si hay un incendio, la temperatura debe estar por encima de 70 y el sensor de gas debe decirme que hay presencia de humo. Entonces, si ustedes se fijan, para yo activar la alarma y los protocolos de defensa de ese edificio, deben cumplirse las dos. No puede ser que haya humo, pero que la temperatura no haya llegado a 70. No, deben estar los dos al tiempo. Entonces, en esa condición, usted utiliza lo que llamamos I. Cuando usted necesita que ambas, sean 2, 3, las que hayan aquí, se cumplan todas al tiempo. Y que si una de ellas, si por ejemplo acá tenemos 5 condiciones, si 4 funcionaron, pero una no, entonces no me la active todavía. ¿Claro hasta ahí? ¿Clara la diferencia o tienen dudas por ahí? No, no, señor. O sea, bien, ¿sí? Sí, o sea, no tienen dudas, ¿cierto? Profesor, ¿será que puede volver a explicar? Que no entendí. Ah, listo. ¿Qué le explico? ¿Esto o lo del I y el O? Los de abajo. Listo, entonces miren.
Estas son comparaciones. La O y la I son comparaciones. Pero la diferencia entre ellos dos es que con la O, por ejemplo, si yo tengo acá estoy comparando dos cosas. Por ejemplo, perdón que di clic donde no era. Estoy comparando, por ejemplo, temperatura y, por ejemplo, humedad. Y yo le digo a mi programa que con cualquiera de las dos me active la alarma. Espérenme un momentico, voy a abrir algo que se llama dashboard acá. Espérenme a ver si lo puedo abrir desde acá. Que acá no sé cómo rayar la pantalla con esto. Preferencias a uso, imprimir, posición. Espérame un segundo. Voy a abrir el Meet y voy a rayar pantalla. Porque acá desde esta presentación no me deja. Están viendo mi Jamboard, ¿cierto? Que es como un tablerito que se abrió acá. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Sí. Listo. Entonces, les voy a explicar la primera condición que se llama condición O. Entonces, la condición O en programación también se llama la condición cualquiera. ¿Por qué? Porque con cualquier valor que se cumpla, con cualquier valor que yo esté preguntando, si, digamos un ejemplo, si uno de esos valores se activa, ya mi alarma de una arranca. Espérame, les voy a dibujar acá. Esto casi no lo sé usar. Esta Jamboard llevo muchos años sin utilizarla, pero bueno. Esperen un momento y ya les termino de escribir. Bueno, vamos a ser un poquito exagerados con el programa, pero como para que me entiendan el cuento. Imaginémonos que ustedes están trabajando, como les dije hace rato, en un laboratorio, mejor dicho, donde están analizando muestras del COVID y muestras de un poco de cosas ahí que son supremamente peligrosos para usted como persona. O sea, es un chicharrón donde alguno de estos elementos se active. ¿Listo? Entonces, espérenme, que me toca con dibujitos para que... Listo. Entonces, vean acá. Nosotros estamos trabajando en un laboratorio, mejor dicho, extremo. Los que vieron Resident Evil, estamos trabajando en Umbrella, en la fábrica esa que detectaba virus y que hacía virus. Y nosotros tenemos dos sensores. Un sensor de un virus X, que no conozco cuál va a ser, digamos COVID, y un sensor de un gas que es supremamente tóxico, pero que no lo podemos oler así normal, sino que necesitamos un sensor que me lo detecte. Entonces, si yo utilizo la condición o sea, la condición llamada cualquiera, que acuérdense que se representa con dos palitos, si yo le digo a mi programa, bueno, si detecta el virus, si el sensor del virus se activa o el sensor del gas se activa, hermano, usted váyase por acá y préndame mi alarma. O sea, si cualquiera de los dos se prende, préndame mi alarma porque es que
O sea, yo necesito que con uno de estos ya se arme mejor dicho, el zaperoco, ya se prendan alarmas para yo poder evacuar con cualquiera de las dos que se activen. No necesariamente no espere hasta que los dos se cumplan al tiempo, sino que con uno de los dos que ya se activó, hermano, préndame la alarma. Esa es la condición O. O sea, no importa que se active uno solo, ya se me prendió la alarma, se me fue por el lado del sí. Caso diferente, así yo utilizo una condición que nosotros llamamos la condición, ¿verdad? Una condición que nosotros llamamos la condición I. ¿Y cuál es la condición I? Espera que ahora no me acuerdo cómo es para escribir. Allá. Ahora caso diferente a si yo manejo la condición I. ¿Qué me dice la condición I? La condición I me dice lo siguiente. Me tocó escribirlo acá mismo porque no supe cómo volver o sea, cómo seleccionar toda esta vaina. ¿Qué me dice la condición I? Imagínense que ya no tenemos un virus, sino que tenemos un sensor de humo y acá tenemos un sensor de temperatura. Entonces, con la condición I, nosotros ya no estamos trabajando en un laboratorio de alta peligrosidad ni nada de eso, sino que estamos en una casa y tenemos un sensor de temperatura. Entonces, el fabricante me dice, hermano, usted no me va a prender la temperatura, la alarma, si solamente se sube la temperatura, porque puede que esté haciendo ese día mucho calor y eso no significa que haya un incendio. Para que usted me prenda la alarma, yo debo detectar humo y aparte de humo, la temperatura debe estar alta. Entonces, usted ya con eso que le dijo el fabricante, usted sabe y usted dice, ah, no, yo necesito que los dos se me activen a tiempo. Yo no puedo prender que con que se me active el humo ya prenda la alarma. No, yo necesito que los dos estén activos al tiempo para poder encender la alarma. Entonces, ahí es donde yo utilizo una condición I. Cuando se da la condición I, ambos se tienen que activar. Y cuando ambos se activan, solamente cuando ambos se activan, es que se prende mi alarma. Antes no. Puede que antes, por ejemplo, puede que el sensor de temperatura se haya prendido, pero el de humo no. Entonces él siempre va a estar mostrándome no hasta que los dos se activen al tiempo. ¿Entendido? Señor, gracias. Listo. Entonces esa es la diferencia entre el O y el I. Con el I, los dos deben activarse. No solamente dos, acá usted puede colocar 10, 20 preguntas, pero todas se tienen que activar al tiempo. Y con el O, solamente con que una de esas 10 se activen, ya, listo, ya se activó este cuento. Esa es como la diferencia, ¿listo? Entonces, voy a seguir acá con la presentación. Y ahorita yo creo que me van a entender más cuando empiece a hacer programitas. La guía que nosotros tenemos se llama Salvando las Tortugas, que fue la que les voy a montar en estos días porque estoy esperando a ver a que los profes pues como que empiecen a montar, pero la guía se llama Salvando las Tortugas. ¿Por qué se llama Salvando las Tortugas? Porque ustedes deben hacer una incubadora para huevitos de tortuga y esa incubadora debe tener las siguientes condiciones. La temperatura no puede ir por debajo de 26 grados, porque si se va por debajo de 26 grados, nuestras tortuguitas se van a enfriar y se van a morir. La temperatura de estos huevos de tortuga tampoco pueden superar los 34 grados, porque si calentamos mucho la incubadora, mejor dicho, vamos a tener huevos duros y no tortuguitas. Entonces, la temperatura no puede ir por encima de 34. ¿Por qué? Se nos queman nuestras tortuguitas, se mueren. Lo que nosotros debemos garantizar con el diseño de nuestro programa es que la temperatura de nuestras tortugas esté entre 26, por encima de 26, pero que no pase los 34 grados. O sea, debe estar en un nivel
en de 26 y 34. Eso es lo que nosotros debemos garantizar. Si nuestra incubadora funciona en ese rango de valores, nuestras tortuguitas van a vivir. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a trabajar la condición si, la condición if en la microbit. Entonces voy a abrirles el programita de microbit y voy a empezar a hacer unos ejemplitos sencillos de la condición if. Tenemos nuestro entorno de microbit normal, el que siempre hemos trabajado, o sea, eso no cambia. Y espérenme que no sé por qué esto me salió en inglés. Espérenme que está ahí como recargando, estaba como actualizando. Bueno, salió como en inglés, le voy a cambiar a español para que no haya problema. Listo. Entonces, vamos a empezar a trabajar con nuestra sentencia sí, con nuestra sentencia if. Lo primero que ustedes deben hacer es saber dónde ubicarlas. Ellos se encuentran en el bloque lógica, de aquí abajito. Dan clic en lógica y ustedes van a darse cuenta que va a salir un sí y un sí no. Este del sí solamente muestra un camino. O sea, si se cumple esto, haga tal cosa y ya. Este del sí y el sí no muestra las dos alternativas. Si se cumple la pregunta que ustedes colocan, si sí, hágalo de acá y si no, hágalo de acá. Entonces ahí están los dos caminos que les expliqué, el verdadero y el falso, el sí y el no. En este solamente está el del sí. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a utilizar este de acá. Listo. Entonces voy a colocarlo, voy a arrastrarlo hasta acá. Entonces, si una pregunta que todavía no hemos preguntado nada, entonces haga lo que yo coloque aquí adentro. Vamos a empezar a colocar preguntas. Vamos a jugar con el sensor de temperatura que vimos la clase pasada. Entonces recuerden que el sensor de temperatura estaba donde decía entrada. Y ustedes bajaban un poquito y buscaban temperatura. Lo voy a arrastrar hasta acá. Si ustedes se fijan, si son observadores, se dan cuenta que las figuras no son similares. Esto es un óvalo y esto es ahí como, tiene como punticas. Entonces necesito buscar una figura que case acá. Las figuras que casan acá están acá mismo en lógica. Le doy lógica y bajo un poquito y me doy cuenta que, oh sorpresa, hay variables de comparación y variables booleanas, las que yo les hablé hace rato. Comparación, menor, igual, mayor, menor que, menor, igual, bueno, todo ese cuento. Y las booleanas y o la booleana o sea, traducción, lo que les acabo de explicar. Entonces vamos a mirar una temperatura. Entonces voy a arrastrar hasta acá. Si se dan cuenta, ya casó. Y si ustedes se fijan, acá hay un ovalito y mi temperatura también es en forma ovalada, o sea que yo puedo meter mi temperatura acá. Acá ya estoy preguntando si mi temperatura, en este caso, es igual, es diferente, menor, menor que, mayor, mayor que. Entonces voy a decidir que sea mayor o igual. Entonces, si mi temperatura es mayor o igual a 25, me voy a colocar una alarmita, un mensaje que diga temperatura, por ejemplo, estable. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa acá? ¿En cuánto está mi temperatura? En este momento, acá donde tengo el mouse. Díganme ustedes, ¿en cuánto está? ¿Cuánto está marcando la temperatura de la microbit? 21 grados. 21, exacto. Pregunta técnica, ¿21 es mayor o igual que 25?
¿21 es mayor o igual que 25? ¿Sí o no? Hola. ¿21 es mayor o igual que 25? Creería yo que no, ¿no? 21 es menor que 25, entonces por esa razón, en este momento no se está mostrando nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada programado para el caso de que esta condición no se cumpla. Voy a subir la temperatura a un valor mayor o igual que 25. Entonces 28. Él entra y pregunta, ¿temperatura es mayor o igual que 25? Entonces él va y mira y dice 28. ¿28 es mayor o igual que 25? Sí. Ah, entonces muestro lo que está en la cadena, que es T estable. ¿Claro hasta ahí? Ahí lo único que dice es cumplir la pregunta. Si la temperatura, o sea, lo que está aquí, es mayor o igual que 25, pues ejecuto esto. Si no, pues no, porque no hay nada más programado. Preguntas hasta ahí. Por ejemplo, ahí le bajé la temperatura a 17. 17 es mayor o igual que 25, no, entonces no va a mostrar nada. Preguntas hasta ahí. No, señor. Listo. Ya tenemos programado el sí. Ahora vamos a programar el si no. O sea, si no se cumple esta condición. Traducción, nos vamos a ir a esta lineecita. Ya programamos la del sí. Si la temperatura es mayor o igual que 25, me va a mostrar temperatura estable. Pero nos falta programar el no. O sea, esta línea de acá. Vamos a programarla. Entonces, la voy a programar. Si no, ¿qué pasa si la temperatura no es mayor o igual que 25? Entonces me va a mostrar una carita ahí como nerviosa. Vamos a mirar. Entonces, mire, temperatura de cuánto? 21. 21, temperatura que en este caso vale 21. ¿21 es mayor o igual que 25? No. Entonces él va a irse por acá al no y muestra la carita triste. Vamos a subir la temperatura a 32. Entonces, sí, temperatura. ¿Cuánto vale temperatura en este momento? 32. 32 es mayor o igual que 25. Sí. Entonces, como se cumple el sí, muestro estable. ¿Claro hasta ahí? Sí, chicos, claro. Chicos, ¿sí quedó claro ese pedacito o no? La temperatura, acá, la temperatura en entrada. Entrada, baja, baja, baja y acá dice temperatura. Pregunta hasta ahí. ¿No tienen preguntas? Aprovechen señor. y si tienen, bueno, aprovechen y si tienen dudas, de una me preguntan, ¿no? Para que después no queden ahí volando. Entonces, miren, pues básicamente lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. La pregunta que nosotros teníamos era por la temperatura. Entonces yo pregunté acá si mi temperatura era mayor o igual a 25. Esa fue la pregunta que yo hice en este cuadrito de acá.
Y esa pregunta tenía dos posibles respuestas. Esta pregunta tenía dos posibles respuestas. Un sí y un no. Entonces, ¿qué le programamos nosotros? Si la temperatura era mayor que 25, iba a mostrar temperatura estable. Y si la temperatura era menor de 25, iba a mostrar una carita triste. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Fíjense, pero voy a hacer más chiquito esto. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Nosotros tenemos una pregunta, temperatura mayor o igual que 25. Si sí, muestra temperatura estable, que es esto. Si no, se va por este lado y muestra carita triste. Eso es todo lo que hemos hecho. Entonces, por ahora, para no enredarlos, esto es el bloque sí. Acuérdense, tiene dos caminos, no tiene más caminos, no tiene un poquito, no tiene ya casi todo llegó a la temperatura, no, solamente tiene dos caminos que son el sí que les voy a marcar acá en verde y el camino del no que les voy a marcar en rojo. Usted programa lo que hace si se cumple la condición, que en este caso yo le puse mostrar temperatura estable, y programa lo que también quiere que haga si no se cumple esa condición, que en este caso yo le coloqué carita triste. Ustedes son los que determinan qué va en cada uno. Lo que les digo, ustedes bien pueden colocar, no, yo quiero que me muestre un corazón. Bueno, lo hacen. O ustedes me dicen, no, yo quiero que no me muestre un corazón, sino que diga prenda la alarma. Bueno, lo hacen. Cualquier cosa entra de lo que es de su mente, o sea, de lo que necesita el programa. Acuérdense que no necesariamente acá puede ser temperatura. Acá yo puedo preguntar si alguien pulsó un botón, si alguien, por ejemplo, tocó una alarma. Todo eso yo lo puedo colocar acá. Lo único que cambiaría sería esta pregunta. Entonces vamos a buscar a ver si encuentro por acá. Entonces, por ejemplo, ya no voy a preguntar por la temperatura, no voy a preguntar por la temperatura, sino que quiero saber si alguien pulsó. Entonces, mire, si el botón es presionado. Entonces, ¿alguien pulsó el botón A? No, hasta el momento yo no he presionado nada. Entonces, como no lo he hecho, pues me está mostrando la carita triste. Pero vamos a pulsarlo. Entonces, como lo tengo pulsado y estoy cumpliendo la condición, pues me voy por el lado del mensaje de temperatura estable. Lo solté y de una volvió a la carita triste. Entonces, si se fijan, son preguntas con dos únicas respuestas, sí o no. Hay casos, como en la guía, como en la de las tortugas, que yo no le estoy preguntando por dos situaciones, le estoy preguntando por más de dos, o sea, le estoy preguntando por un rango. Espérenme que preciso el profe Alejandro está que me escribe acá por interno, pero bueno, hay casos en los que yo necesito preguntar por más cosas. En esos casos, yo lo que hago es utilizar algo que se llama sí anidados. ¿Qué es un sí anidado? Espérenme, voy a borrar esto. ¿Por qué no me lo borra? Espera. Mira, el borrador no me funciona. ¿Qué es un sí anidado? Cuando yo necesito preguntar más cosas. En ese caso,
Si no se cumple la condición, yo pregunto otra cosita. Igual esto lo explico bien la otra semana para que no se me enreden. Pero lo que quiero que sepan es que no siempre me puedo limitar a preguntar solamente por 2 estados. Hay momentos en que usted necesita preguntar más cosas. Entonces, cuando usted pregunta más cosas, usted vuelve a generar otro rombito de estos. Espérame, corro esto para que ya se lo explico. Corro esto. Digamos, yo le pido a usted que me mire varias temperaturas. Yo necesito que me mire si la temperatura es mayor que 25, muestre que la temperatura es estable. Pero si la temperatura está por debajo de 3 grados, me muestre que la temperatura es muy fría. Entonces, voy a copiar esto acá y tendría que hacer otra pregunta. Entonces, la temperatura es menor que 3. Entonces, si la temperatura es menor que 3, muestre un mensaje que diga temperatura muy fría. Espérenme. Y si no es ninguna de estas dos, o sea, si la temperatura no es menor que 3, ni es mayor que 25, o sea, no se cumplió ninguna de estas, muéstrame, por ejemplo, un mensaje que diga temperatura normal. Entonces, fíjense lo que pasa. Imaginémonos que la temperatura es de 20. ¿Que 25? No, entonces entra acá. Recuerden que temperatura valía 20. ¿20 es menor que 3? No. Entonces él me va a mostrar temperatura normal. Imaginémonos que la temperatura vale 1. Entonces él entra a la primera pregunta. ¿1 es mayor o igual a 25? No. Entonces él se viene por este caminito. No. ¿1 es menor que 3? Sí. Entonces baja por acá y mostraría temperatura muy fría. Pregunta técnica. Si yo les digo que la temperatura vale 7, ¿qué mensaje saldría? Díganme ustedes. Si temperatura vale 7, ¿qué mensaje saldría? ¿Temperatura normal, temperatura muy fría o temperatura estable? Díganme ustedes o andan viendo la Rosa de Guadalupe por ahí. ¿Qué temperatura creen ustedes que salga? ¿Qué mensaje? Si la temperatura es 7. Entonces ustedes entran acá y miran. ¿7 es mayor o igual que 25? No. Entonces se viene para acá. ¿7 es menor que 3? No. No. Entonces la temperatura sería normal. ¿Listo? ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Entonces, chicos, fíjense que son preguntas cerradas y usted lo único que hace es seguir el caminito de la pregunta. Si se cumple, se va por un lado, si no se cumple, se va por el otro y listo, no hay chicharrón. Entonces, en este caso, acá está el sí y acá está el no. Este es el sí, esto que les estoy señalando acá es la respuesta de este sí y esto de acá es la respuesta de este no. Si se cumple o si no se cumple. Lo que esté aquí adentro es lo que se hace. Claro, está ahí. Acá usted puede jugar con esto como se le dé la gana. Usted puede colocar
no colocar mensajes, sino colocar números. Entonces, que si alguien presiona, muestre un 0. Entonces acá presionaron, listo, el 0. Usted puede colocar que cuando presione a alguien reproduzca una música. Bueno, usted lo puede hacer. O sea, ahí depende de lo que usted necesite. Por ahora lo que quiero que les quede claro es el sí y el no. Sí con este camino, no con este camino. ¿Y qué es el sí y el no de qué? De la pregunta que ustedes pongan acá. Puede ser que presione un botón, puede ser un sensor, puede ser lo que sea. Sí, hasta ahí van bien. Igual la otra semana les voy a poner a hacer ejercicios como para que se suelten, y la otra semana les voy a desarrollar prácticamente la guía. O sea, yo la otra semana les hago la guía para que ustedes vean cómo es que se hace. Aunque acá ya le había sacado, ya le había hecho la mitad, porque yo estaba preguntando si la temperatura, ahora me perdió, si la temperatura era, no me acuerdo cómo era que decía la guía, por ejemplo, mayor que 34. Entonces, si la temperatura es mayor o igual a 34, entonces, ¿qué debe hacer? Muéstreme un mensaje que diga temperatura alta. Listo. ¿Qué otra pregunta debo hacer? La otra pregunta que me faltaría colocar es si la temperatura está por debajo de 26. Entonces acá yo debería sacar otro bloque preguntando si, vamos a ver si puedo duplicar esto para no ponerme otra vez a sacar, sí. Si la temperatura es menor o igual a 26. Entonces, ¿qué pasa si la temperatura está por debajo de 26? ¿Qué se supone que está la temperatura? ¿Alta, media o baja? Según este dibujito acá, ¿cómo estaría si me bajo de 26? ¿Alta, media o baja? Díganme. Y ya casi no es ni lo uno ni lo otro, espérenme. Esta es la tarea que ustedes tienen. Mírenme acá. Si la temperatura, si la temperatura es menor que 26, entonces en este caso 21, 21 es menor que 26, sí, entonces le va a mostrar temperatura baja. Vamos a subir la temperatura hasta 43. Entonces él entra y pregunta, ¿temperatura cuánto vale? 43. 43 es mayor o igual que 34, sí. Entonces me va a mostrar temperatura ¿qué? Alta. Y vamos a probar con un valor por ahí de 20 algo, a ver si me quedo bien. Entonces, mire, 27. Él entra y dice, ¿temperatura mayor que 34? No, porque estamos en 27. ¿27 mayor que 34? No. Entra acá. Pregunta, ¿temperatura menor que 26? ¿27 menor que 26? No. Entonces dice, temperatura, ok. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí o no? Ustedes me dicen. ¿Sí, claro o no?
Sí, señor. Sí, igual la otra semana yo les explico con más detenimiento, porque hoy me adelanté y les hice prácticamente la guía. Miren, esta es la guía de ustedes. Pero lo que quiero que me entiendan es sí o no. Eso es lo único que necesito que me entiendan hoy. Ya la otra semana, pues yo les hago el diagrama, bueno, les hago todo para que quede más claro. Pero lo que necesito que me entiendan son los caminos. Si la temperatura mayor de 34, se va a dar esto. Si la temperatura menor que 26, se va a dar esto. Y si no es ninguna de las dos, pues va a mostrar esto. Entonces, claro, hasta ahí, ¿cierto? O sea, no tienen como dudas, creo yo. Entonces, chicos, ustedes en este momento ya pueden empezar, ¿no? No les estoy diciendo que todavía que ya estén listos para hacerlo, pero ustedes ya pueden empezar a cacharrear la guía de aprendizaje que tenemos, eh, pues propuesta, la que yo les voy a subir. La guía 9 y 10, que es esta que les voy a mostrar, aunque todavía no las he montado porque todavía no la han entregado a los chicos de las copias y eso, pero pues igual se las muestro, es esta de acá, se llama Salvando las Tortugas. Mi programa me debe mostrar 3 temperaturas, temperatura baja, temperatura normal y temperatura alta, lo que acabamos de hacer. El programa lo hacen en la Microbit, que es este que les acabo de hacer a ustedes. Este es el programita que ustedes deben hacer. Tómenlo como guía, pero es este. Y luego de hacer ese programa, ustedes deben usar el simulador. Acá esta hoja se me fue, esto no era de la guía, pero pues pueden ver este videito que se llama Mujeres y hombres que se destacan en la computación en Colombia y el mundo. Les habla de unos muchachos que en este momento pues están liderando unos proyectos muy buenos de investigación, de robótica, inteligencia artificial a nivel mundial. Entonces acuérdense que yo los videitos se los dejo cargados en los títulos. Si ustedes necesitan ver, simplemente dan clic sobre el título y los lleva a la página de YouTube. Entonces ahí ustedes pueden ir y desarrollar eso. Ya para ir más adelante, que esto es lo que también parte de lo que les voy a mostrar la otra semana, mi Microbit puede reproducir música. O sea, ustedes acá pueden cargarles archivos MP3 y pueden cargar ciertas cositas. Entonces, la otra semana les voy a explicar cómo conectar o cómo hacer que la Microbit suene. Voy a tratar, es que la verdad, estos cables no los tengo, pero bueno, voy a tratar de comprarlos de aquí a la otra semana para mostrarles conectar la Microbit y que ustedes vean, bueno, más que vean, escuchen cómo se reproducen tonos desde mi tarjeta. Entonces, eso sería ya la otra semana. Esto lo pueden ustedes hacer a modo simulado, pero pues yo voy a tratar de hacerlo en vivo y en directo la otra clase, ¿listo? Entonces, por esta clase, creo yo que ya el reto es salvar esas tortuguitas. Ustedes tienen que hacer una incubadora que controle 3 temperaturas, alta, media y baja. Eso es lo que ustedes tienen que hacer por medio de el sí, de esto. Lo que les digo, por ahorita solamente me interesa que sepan qué pasa por el camino del sí y qué pasa por el camino del no. Ya la otra semana, pues con más tiempo haremos más ejercicios, les traeré ejercicios acá propuestos y ustedes junto conmigo van a ir desarrollándolos pues para que quede todo más claro. Entonces, ¿dudas, inquietudes o puedo dejar hasta acá? ¿Están ahí? ¿Todo bien? ¿Quedamos así entonces? Sí, chicos. Nicole, Sharon, ustedes me dicen, sí, bien, ya. Sí, señor. Listo. Entonces las dejo. Igual la otra semana, porfa, lo que les digo, si pueden, díganle a los compañeros que
A las 11 nos reunimos para que estén pendientes y no se vayan a enredar. Listo, les encargo por favor a ustedes. Si les programan clase de español o algo, díganles, profe, qué pena. El profe dijo que nos reuníamos a las 11 porque es que estamos en el horario de él. Entonces, después de las 11 nos encontramos. ¿Listo? Señor. Bueno, chicos, entonces los dejo. Chaito, se cuidan.